privilegio, ¿verdad?, estar acá arriba. Sí, amén. Aleluya. Hoy vamos a leer en el libro de Hechos. Y el tema de hoy es: la iglesia abre sus puertas. Y se encuentra en el capítulo 15 de Hechos. Como le dije, vamos a ver cómo la iglesia abrió sus puertas a los gentiles. Y gracias a Dios, hoy en día tenemos nosotros también el privilegio de ir a un lugar donde podemos buscar a Dios cuando lo necesitamos. Sí, amén. Y todo aquel que no conoce y necesita de Dios ya tiene un lugar donde ir para buscar al Señor. Sí, Señor. Amén. Aleluya. El primer punto se llama disensión dentro de la iglesia. Y para eso vamos a leer en el verso 1. Y dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Aquí vemos ya luego de primer crisis que surgió en la iglesia, ¿verdad? Un grupo de judíos convertidos al cristianismo. Estos hombres predicaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. Pero aquí vemos que el punto principal que motivó este concilio en Jerusalén fue el punto de la doctrina de la salvación. Pablo y Bernabé enseñaban en la iglesia de Antioquía la salvación únicamente por fe en Cristo. Y para esto les voy a leer en el libro de Romanos 2, versículos 25 al 29. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Amén. Aquí vemos que no es la circuncisión externa lo que importa, sino la interna. Estos judíos estaban orgullosos en su posición como israelitas circuncidados, ¿verdad? Pero Pablo aclara que no es la circuncisión que era parte del pacto israelita con Dios. Aquí lo importante más bien era la intención del corazón. Para nosotros es lo mismo, no es en el oír solamente, sino en el ser un hacedor de la palabra de Dios. Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santo, aleluya. También dice, hoy en día también esos conflictos en sí existen en iglesias, ¿verdad?, que enseñan la salvación por fe, pero afirman que para permanecer en esa salvación hay que cumplir leyes o reglas establecidas por ellos o por hasta textos sacados del contexto de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, aquí en nuestra iglesia no pasa eso. Tenemos pastores, pastoras, consejeros que están pendientes y cuidando de que no pasen cosas así. Santo, Amén. aleluya. Vamos a ver en el inciso B que dice una comisión. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión.
Ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí vemos que Pablo y Bernabé ya subieron a Jerusalén, donde estaban estos hombres, ¿verdad? Y los ancianos, los apóstoles, los ancianos. Fueron para hablar de este asunto, pero este asunto era para aclarar la doctrina de la salvación, y la querían dejar bien claro lo que era. Aquí podemos ver también dos actitudes muy diferentes en la iglesia. Unos se regocijaron al saber de la conversión de los gentiles, pero los fariseos que habían creído en Cristo, en lugar de regocijarse por su salvación, decían que aparte de que habían creído, era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Eso igual pasa con nosotros también aquí. Muchas veces cuando uno ve que otras personas aceptan al Señor, y a uno les causa gozo, pero a otros como que no. Pablo y Bernabé contaron que habían predicado el evangelio por todas partes, y hombres y mujeres habían aceptado a Cristo. Se trataba de personas que no sabían nada sobre la ley de Moisés. Ellos simplemente escucharon el evangelio que se les predicaba. Ellos escucharon el evangelio, y al escucharle les tocó el corazón, y tuvieron una esperanza de que sí, hay salvación para mí también. Y eso es lo que se trata, de ir a predicar el evangelio a las personas que no la conocen, la palabra de Dios, y aceptaron. Esto causaba, como les dije, gran gozo a todos los hermanos. Pero igual muchas veces en iglesias esas mismas actitudes existen. Unos se gozan por todas las almas que se ganan por medio del evangelio. Uno se goza cuando una persona recibe al Señor, y la verdad, uno le da gusto saber que a una persona que viene invitada, o algún familiar o amigo que probablemente no sabe del Señor, o sabe pero nunca ha aceptado, y el día que acepta, es un gran gozo que nos da a nosotros saber que esa persona, al escuchar o ver el testimonio de un familiar, un amigo, una predicación, le haya tocado el corazón y haya dicho: ok, Señor, yo te acepto. Pero uno se goza cuando una persona recibe al Señor como Salvador en los cultos también, de la iglesia, ¿verdad? Pero hay otros, cuando alguien recibe al Señor, aprovechan para ponerle nuevas cargas, otras reglas para recibir la salvación. Pero eso va en contra de lo que la palabra del Señor enseña. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Estos creyentes querían añadir algo al evangelio, la ley de Moisés, pero agregándole ya un rito, en este caso la ley de Moisés, como nos dice en el verso 1. Dice: entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Exactamente, no podéis ser salvos. Requisito para la salvación. Amén. ¿Sí? Entonces el evangelio ya deja de ser evangelio y se convierte en una religión. Vamos a ver lo que dice el inciso C, el debate. Y vamos a empezar en el verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Aquí vemos que los apóstoles y ancianos se reunieron para discutir este asunto, ¿verdad? Otra vez. Tuvieron una reunión privada, y después la iglesia tuvo una reunión pública.
Pero sabemos, hermanos, que la única manera para acercarnos a Jesucristo es por la fe. Todos tenemos que llegar a Cristo por la fe. Y como les dije, si hay alguien que no haya aceptado a Cristo como su Salvador, hágalo. Es un buen momento para aprovechar esto y decir, yo tomo este paso de fe. Yo acepto al Señor como mi único y suficiente Salvador. Santo, aleluya. Jesucristo mismo nos dijo en el Evangelio de San Juan 14:6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que creer por fe el Evangelio, reconocer que Cristo murió por nosotros y aceptarlo como nuestro Salvador. Santo, aleluya. Amén. Amén. Así que ya sabemos que los hermanos tuvieron una reunión privada, pero después tuvieron una reunión pública. Y voy a leer aquí el 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es interesante, ¿no? Como dice aquí Pablo, que ¿por qué tentáis a Dios? Miremos el Salmo 95, verso 8 a 11. Dice lo que pasa cuando tientan a Dios, ¿verdad? Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Cuidado, ¿verdad? Contentar a Dios. Aquí Pablo nos recuerda lo que Dios había revelado a través de la conversión de Cornelio y su casa, que era Dios quien decidía a quién llamar para dar arrepentimiento y dar su Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo les dice, no nos corresponde a nosotros ni a ningún ser humano decidir cómo se llega a uno ser salvo. Solo Dios puede hacerlo. Después Pablo advierte a la iglesia de ser cuidadosos de no poner sobre los gentiles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Pero estas palabras, cuando habló Pablo, callaron esta multitud de gente. Y cuando Pablo y Bernabé hablaron de los milagros que Dios había hecho con los gentiles, ellos quedaron muy atentos. Pero insistían ellos mismos que los gentiles si querían ser salvos, tenían que circuncidarse. Pero nosotros sabemos que gracias a Cristo, sabemos que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, tanto para judíos como para gentiles. Gracias a Jesús tenemos ahora acceso nosotros a la salvación. Aquí Pablo también admite algo muy importante. Dijo que ni ellos ni sus padres habían cumplido la ley. Dios no ha salvado a nadie por haber guardado la ley. No ha habido alguien que la cumpla. Dios salva por la fe. Pablo admite que no podemos nosotros cumplir la ley. No podemos fingir que la podemos cumplir. Pero si aquí hay gente o personas o conocemos personas que han hecho cosas que piensan que Dios no puede perdonarles, están equivocados. Porque Dios es un Dios de amor y Él siempre está esperando al pecador que se arrepienta de sus pecados y venga hacia Él y que le acepte. Amén. Si reconocemos que es un pecador, todos nosotros lo hemos reconocido también, porque nosotros llegamos por igual, siendo pecadores, y llegamos a Cristo. Entonces, por fe, confiemos y confesemos en Cristo como su Salvador, y créalo que Dios te recibirá. Porque Cristo mismo nos dijo en el Evangelio de San Juan 6:37, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Todos los que han conocido de Cristo han venido de esta manera, por fe. Pablo les dice que Dios ya ha dado su gracia a los gentiles, sin ceremonias, sin ritos. Al escuchar Pablo hablar, tocó los corazones de estos fariseos, y aprovecharon Pablo y Bernabé para contar acerca de su primer viaje misionero. Y Dios hizo señales y maravillas
que confirmaban la misión a los gentiles. Ahora vamos a ir al punto 2.